millones de dólares en las remesas que México recibe al año. Esto lo advirtieron algunos investigadores de la Universidad de Guadalajara, el académico Antonio Ruiz Porras. Este coordinador del doctorado de estudios económicos, perdón usted, de la Universidad de Guadalajara en el occidente de nuestro país, advirtió de efectos a corto plazo en la micro y la macroeconomía mexicana. Habla él que el año pasado se contaba con un 3.5% del Producto Interno Bruto, lo que aproximadamente eran solamente de remesas, y si se cumplen esas expectativas de deportaciones, de impuestos, las remesas podrían reducirse hasta el 2.6% o quizá todavía menos, lo que sería un impacto muy fuerte en términos de recursos que dejarían de llegar a México. Antonio Ruiz Porras asegura que si bien no se va a dar quizá el 100% de la deportación de mexicanos de connacionales a nuestro país de regreso, sí podríamos estar hablando de un 20%. Y bajo este esquema del 20% es que se está calculando estos 13,000 millones de dólares en pérdidas. ¿Pero qué es exactamente lo que podría suceder aquí en Jalisco, uno de los estados que más flujo migratorio también representan a nivel nacional hacia los Estados Unidos? Bueno, pues justamente de eso me gustaría platicar con el economista Ignacio Román para ver de qué manera pueden afectar este incremento de 10% por lo menos de remesas aquí en nuestro país, específicamente en Jalisco. Nacho Román, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Como siempre, es un honor estar contigo, con todo tu público y pues con la Universidad de Guadalajara. Realmente creo que el asunto es crítico. Hablar en estos momentos de migración y remesas es hablar realmente del punto nodal. Y hay que recordar que las remesas se constituyen en una fuente de ingresos para México superior a la inversión extranjera directa total, superior a las exportaciones de petróleo, superior al turismo. Tal vez solamente sean las exportaciones de la industria automotriz y de autopartes lo que sea más significativo. Y dentro de los estados que tienen una mayor participación en migración y de los que reciben mayores recursos de remesas, se encuentra justamente Jalisco. Entonces, sí estamos hablando de una situación de riesgo, no tanto en términos o no solo en términos de cuánto va destinado directamente a los hogares, sino en general, y eso va para todo el país, del flujo de divisas con el que se financian las importaciones de México. Nacho, estamos hablando de que además mañana Donald Trump dijo que iba a anunciar el incremento en aranceles y hablamos de por lo menos un 25%. ¿Qué te ha parecido la respuesta tanto en el tema de las remesas como en el tema de los aranceles que ha hecho el gobierno federal en este caso? Bueno, básicamente ha sido una posición de escepticismo, decir, a ver, vamos a ver, nos tenemos que arreglar. Y evidentemente no va a poder ser algo homogéneo. Realmente de lo que más se ha hablado es de la industria automotriz. Y ahí sí, de nuevo, es vital para México y especialmente para, digamos, los estados históricamente más importantes en la producción de automóviles. Estoy pensando sobre todo en términos de exportación ahora del estado de Guanajuato, pero estoy pensando también en Ramos Arizpe, en Coahuila, estoy pensando en Hermosillo, en Sonora. Pero bueno, realmente todavía es muy difícil saber qué es lo que se puede hacer cuando estamos teniendo el Tratado de Libre Comercio vigente, el TEMEC. Entonces no es simplemente decir, aplico la medida y ya. Eh, con la declaración de emergencia en la frontera sur, efectivamente eso le otorga una serie de concesiones a la Presidencia de la República para tomar medidas en Estados Unidos distintas de las que se podrían tomar en condiciones normales. El gobierno mexicano, desgraciadamente, bueno, no puede lanzarse de la misma manera que lo hizo, no sé, Petro en Colombia, por la brutal dependencia que tiene México de Estados Unidos. Ahora, en el caso específico de las remesas viene otro problema muy fuerte y es que justamente se tiene mucho menos control sobre efectivamente qué son estas remesas. Evidentemente es mucho del trabajo de los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y le mandan dinero a sus familias, pero de acuerdo a la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, en realidad lo que reciben directamente las familias no es más que una parte menor
del conjunto de las remesas que registra el sistema financiero. Entonces, ¿de dónde viene lo demás? Puede ser desde comercio informal, puede ser de actividades ilegales, puede ser de 50,000 cosas que justamente es necesario detectar, y mientras no las tengamos completamente precisas, justamente por la ambigüedad que representan las remesas, entonces difícilmente podremos medir con precisión cuál es el impacto directo. Román, ¿qué podemos hacer los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie que no entendemos muy bien el tema financiero? ¿Cómo realmente nos va a impactar esto, como tal, como tú lo estás señalando? ¿Qué podemos hacer para no entrar en estos momentos en un asunto de pánico? Mira, yo creo que hay varios puntos ahí fundamentales. Uno, puede haber una deportación y puede haber un seguimiento fiscal más fuerte en los Estados Unidos sobre el envío de dinero a México. Sí. ¿Puede ser generalizado, masivo, inmediato? No. A ver, tenemos que ver sectores de actividad para empezar. En el sector agropecuario es imposible que se pueda generar una lógica de deportación masiva, porque la inmensa mayoría de los trabajadores que efectúan desde el cultivo hasta las cosechas en los Estados Unidos son de origen latino y particularmente mexicano. Entonces, sería suicida por parte de Estados Unidos. Si nosotros hablamos de la población que esté en los sectores comerciales, híjole, puede ser otra cosa. Si hablamos de la gente que esté en jardinería o la gente que esté en la industria de la restauración, digamos, sería un nivel intermedio. Entonces, todavía no se tiene una precisión clara sobre a dónde se va a enfocar precisamente el gobierno norteamericano, no solamente en términos de nacionalidades, entre todas las que están ahí, sino también en términos de a qué regiones, a qué sectores de actividad, a qué tamaños de empresa se va a orientar de manera fundamental. Entrar en pánico creo que es lo peor que podríamos hacer. Y entonces me parece que hay que estar en todo caso muy en contacto con las empresas que desde Estados Unidos estén vendiendo a las empresas mexicanas, de las empresas que en Estados Unidos le compran a las mexicanas y sobre todo de los familiares y amigos que tengamos en los Estados Unidos. Ignacio, comentabas hace un momento que a diferencia de Colombia, que podía o que amagó por lo menos unas horas el tema de la deportación de trato, digamos, de un trato indigno hacia sus connacionales, México no puede hacer lo mismo porque dices, somos altamente dependientes al gobierno de Estados Unidos en cuanto al tema por el Tratado de Libre Comercio y el tema de compraventa. ¿Cómo nos impactaría o de qué manera México podría reaccionar en caso de que realmente el arancel suba 25% como lo está anunciando o más si no cumplimos con, digamos, las condiciones que está poniendo el presidente Donald Trump? Porque además, y también me parece que es importante acotarlo, Nacho, una cosa es el discurso que está haciendo el presidente y otra cosa también lo que realmente dicen los acuerdos que está firmando. A ver, los aranceles son impuestos al comercio exterior, impuestos a las importaciones, impuestos a las exportaciones. En este caso estaríamos hablando de impuestos de las importaciones norteamericanas a las exportaciones que ejerza México. Pero de acuerdo a todas las negociaciones comerciales, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, de acuerdo a toda la forma en la que está estructurado el comercio internacional, los aranceles están definidos por sector de actividad económica. No me extrañaría que en una lógica de poder, sobre todo de negociación de corto plazo, para hacer lo que diríamos una manita de puerco, efectivamente aplicara un impuesto, un arancel a 25% a un determinado producto y que podría tener consecuencias graves y entrar a una negociación muy fuerte. Pero lo que veo imposible es que lo maneje de una lógica generalizada. Por eso me parece que si la sangre no ha llegado al río, no podemos estarnos planteando una situación como si el río estuviese lleno de sangre. Es decir, vamos a ver efectivamente por dónde se está dirigiendo específicamente y puede ser mañana, pero también puede no ser mañana. Es decir, no necesariamente tiene que ser 1 de febrero. Me parece que lo que más está presionando el gobierno norteamericano
es en vistas a la negociación, a la revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, y que el interés fundamental de los Estados Unidos, eso hay que tenerlo muy presente, es su guerra económica con China. Entonces, eso plantea una gran bronca para México. Y es, seguimos plegados plenamente a la economía norteamericana y cada vez más vulnerados y vulnerables frente a la situación de esta economía, o tomamos una decisión muchísimo más arriesgada como país e inclusive como Estados de la República, y empezamos a pretender de una forma más consciente una mayor diversificación del comercio que nos haga depender menos de los aranceles norteamericanos y vincularnos más a otras latitudes a nivel asiático, europeo, latinoamericano, de donde se pueda, de tal manera que no sea 80% de nuestras exportaciones a los Estados Unidos, como lo es ahora, o cerca de 50% de las importaciones, o la mayor parte de la inversión extranjera directa, o la tecnología que estamos empleando, que es lo que ahora justamente nos coloca en una posición de tanta debilidad. Y es ahí justamente la importancia, Ignacio, me parece, de cómo se van a dar los diálogos y las negociaciones en las relaciones internacionales. Lo que sí, pues estar muy al pendientes de cómo va evolucionando el tema y sobre la marcha, como dices tú, antes de que todavía no llegue la sangre al río, sobre la marcha tendremos, por supuesto, como país que ir ajustando las políticas también y las negociaciones que se van haciendo con Estados Unidos. Ignacio Román, como siempre, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. No, hombre, es un honor y un gusto, muchas felicidades también para, todavía es enero, para lo que Todavía es queda enero. del año, Así y es. también a todo el equipo de noticias con ustedes de Canal 44. Lo Muy- mejor del mundo. Igualmente también para ti, Ignacio Román, te mando un fuerte abrazo y también un excelente inicio de año.